Bienvenidos a un nuevo episodio de Ciberchoco, el podcast de Euskadi Digital que dedicamos a charlar con personalidades importantes del sector tecnológico, y en este caso ya veis que estamos en Doc Summit, en un evento que se está celebrando en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en el que se han dado cita más de 2.500 profesionales en torno a tecnologías de todo tipo, tanto del sector público como privado, y que además os sonará porque hasta hace poco se llamaba LibreCon y ahora mismo es el evento que lo integra, más que transformarse, se ha integrado. En estos 2 días hemos visto de todo tipo de conferencias muy interesantes, y una de ellas nos ha llamado especialmente la atención, tanto por su contenido como por quien la ha llevado a cabo. Estamos hablando de la persona que nos acompaña hoy, que es Jaime Gómez Obregón, ingeniero y activista reconocido por su labor en la transparencia y en la lucha contra la corrupción en el sector público, aunque creo que el titular, Jaime, esconde más cosas, ¿no? Lo primero, arratsaldeon, y gracias por estar con nosotros en Euskadi Digital. Arratsaldeon eta mila esker. Eso ya es mucho euskera para alguien que viene de Santander como yo, ¿eh? La verdad que sí. Pero ¿no? bueno, muchos años escuchando a Benito Lerchundi, a Mikel Urdangarín, así que estoy bastante conectado con la cultura vasca y con el euskera también. Pero bueno, me dices que muchas cosas detrás de esas etiquetas, ¿no? Sí, al final hemos resumido de alguna manera tu trayectoria en 2 palabras, pero casi que me interesa más que contemos un poco tu historia, porque si no he visto mal, en 2004 fundas Iteisa, y en tu misma página web dices que la diriges hasta comienzos de 2020, y en esos comienzos de 2020, bueno, hubo un evento mundial muy importante, pero creo que para ti también fue un momento de inflexión, de decir, bueno, esto que estaba haciendo quizá ahora no me interesa tanto, vamos a cambiar, ¿no? Sí, ¿cómo expresar esto así tan rápido, ¿no? Bueno, antes que nada, respecto de las etiquetas, yo no sé tampoco ponerme ninguna. Entonces en LinkedIn tengo puesto que mi título es Pito del Sereno, y me siento bastante identificado con eso, ¿no? Porque como nunca nadie me hace caso, pues ya está. Entonces, bueno, bromas aparte, soy una persona emprendedora. A mí me gusta hacer cosas, me gusta construir, me gusta desarrollar ideas o poner en marcha cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando estaba en la universidad puse en marcha un negocio, una empresa. He estado en ella casi 20 años, y el año pasado quedé liberado de ella, la empresa fue adquirida, y entonces ahora estoy completamente desnortado. Y ya previamente, en los últimos años, desde el 2020, había comenzado con este camino que estoy disfrutando, que es también lo que yo quiero, es pasarlo bien, haciendo lo que me gusta, intentando también aportar algo. Entonces ese camino es un camino en el cual intento maridar mi profesión, que es la tecnología, con las cosas que yo considero que tienen que cambiar y tienen que mejorar. Y una de ellas es la administración pública, la transparencia en la administración pública, la contratación pública. Bueno, cuestiones que nos tocan a todos, porque al final estamos hablando del dinero que se utiliza para hacer muchas cosas, que es dinero de todos, ¿no? Claro, en ese momento tú tenías ahí un interés, entiendo que de hace muchos años, que estaba quizá escondido, que no le dedicabas tanto tiempo, pero en ese momento dijiste, bueno, ahora puedo y ahora me pongo a hacer esto, ¿no? ¿Cómo fue ese punto de arranque? Claro. Bueno, me gustaría decirte que fue una génesis romántica, y que emprendí una cruzada para intentar cambiar las cosas, etc. Pero no es así en absoluto. Realmente estaba completamente frustrado, porque todos somos interlocutores de la administración pública. Al final todos tenemos tarde o temprano que tocar esa interfaz que la administración pone entre sí misma y la ciudadanía. Y entonces, como me vi en un momento en el cual tenía tiempo y tenía ganas también de distraer mi trabajo de lo que era ya varios lustros de trabajar para mis clientes en mis proyectos, me vi con la ilusión y con la oportunidad también de decir, oye, ¿qué pasa si yo hago esto mismo que hago en mi empresa, pero lo hago para la administración pública, lo hago para intentar mejorar positivamente las cosas desde una óptica gamberra, por supuesto sin recibir nada a cambio, porque no es una actividad comercial, sino como una especie de activismo ciudadano, pero desde el ángulo de los datos, la ciencia de datos, ¿no? Yo vengo de ahí, vengo de la ingeniería, vengo de la tecnología, es lo que me gusta,
Y claro, cuando tienes esa pasión, rápidamente te enamoras de la administración pública. A pesar de todos sus defectos, tiene algo muy potente, que es la gran fábrica de datos del país, la administración pública. Y empecé trabajando con diferentes datasets, tanto de los boletines oficiales, la contratación pública, las bases de datos de subvenciones, bueno, 1000 cosas que he ido haciendo poco a poco en este tiempo. Uno de los primeros proyectos que pusiste en marcha, que además te tocaba por cercanía especialmente, fue contratosdecantabria.es, donde exploraste ahí un poco qué pasa con la contratación pública en tu comunidad, ¿no? Ay, cómo me lo pasé de bien con eso. Creo que no todo el mundo lo disfrutó igual, porque algún político tuvo que dar explicaciones. Bueno, eso fue fabuloso, ¿no? Porque yo me metí como un elefante en una cacharrería, en un ámbito que yo desconocía por completo, que es la contratación pública, pero lo hice con esa ingenuidad de alguien que quiere, con los instrumentos que posee, en mi caso ya digo, la capacidad de programar, de construir herramientas digitales, capacidad y la curiosidad por analizar los datos, me puse a explorar qué es lo que está pasando en la contratación pública y empecé por mi región. Bueno, se montó ahí una tremenda. Al final eso, claro, llegó a los medios de comunicación, primero en la región, después a los medios de comunicación a nivel nacional. Los periodistas le estaban preguntando, incluso al presidente de la comunidad autónoma, en aquel momento era Miguel Ángel Revilla, que qué estaba pasando en relación con las cosas que yo estaba publicando, que estaba descubriendo y visibilizando en mis redes sociales. Y eso incluso llegó al Parlamento de Cantabria, donde hubo varias preguntas al presidente del gobierno, incluso en el debate sobre el estado de la región, que es un debate importante que tiene lugar en el Parlamento, en un pleno. Y era curioso porque me citaban a mí desde la tribuna, y yo estaba en casa, claro, yo estaba en casa en el sofá, ¿no? Y veía todo aquello, pero hubo un aprendizaje, ¿no? Varios aprendizajes. El primero de ellos es: nosotros, las personas que estamos en la tecnología, en la ciudadanía, y que no tenemos ningún rol relevante, y en mi caso ningún rol en absoluto en lo que es la política, podemos influir en la política positivamente, visibilizando las cosas que están mal. Y otro aprendizaje también es que podemos hacer aquí una intersección entre, y hemos hablado esta mañana de ello, en la charla que he dado aquí en el Doc Summit, cuando conectamos lo que es la ciencia de datos, el activismo ciudadano, las leyes de transparencia y también las redes sociales que nos permiten visibilizar las cosas para intentar que lleguen a donde tienen que llegar. Y eso hay que hacerlo con mucha, y esto es un inciso importante, con mucha responsabilidad, porque las redes sociales están llenas de intoxicadores, están llenas de bulos, están llenas de falsas, de medias verdades, de falsedades, de mentiras. Entonces es muy importante desde mi óptica publicar los datos, y los datos oficiales que tienen esa presunción de veracidad porque proceden de la administración pública, y entonces utilizarlos para aportar luz, no para todo lo contrario, que es lo que estamos a veces acostumbrados a ver. Sí, de hecho una de las cuestiones que mencionas en tu blog, porque muchas veces haces un poco de recopilación de esos proyectos en tu página web, es la cuestión de, ojo, no todo está mal, no solo en este proyecto, sino en otros que vamos a hablar un poquito después. No todo está mal, hay cosas muy positivas, pero la parte negativa es esta. Entonces no es simplemente decir, no, qué mal lo está haciendo la administración. No, aquí hay una parte a mejorar. Totalmente, es que esto que estamos hablando ahora para mí es quizá la parte más importante, porque, como digo, las redes sociales, el debate público está copado por intoxicadores de mayor o menor intensidad, pero al final, incluso el periodismo, es triste decirlo, pero se ha convertido en una especie de fábrica de prosélitos, en una especie de... los medios de comunicación en general intentan, bueno, es moldear el pensamiento, influir en cómo ves el mundo, en tu cosmovisión. Entonces, yo no quiero hacer eso. No quiero hacer eso porque significa darle munición a una parte de la sociedad para que ataque a la que piensa distinto. Y eso al final provoca desafección, puede provocar, cuando lo ponemos en manos de populistas o en manos de personas antisistema, puede provocar que la ciudadanía se desapega, ya está sucediendo, de las instituciones y no se siente representada, y al final cala este mensaje tóxico de que todo está podrido, los políticos nos roban, y
cualquier cosa mejor que este caos que tenemos ahora. Bueno, eso no es así. Tenemos un sistema que, aunque tiene grandes oportunidades de mejora y ineficiencias flagrantes, es un sistema que en general más o menos funciona. Sí. Y es mucho mejor tener un sistema ineficiente que podemos mejorar que no tener sistema. Porque entonces cuando vine ahí, y esta mañana pude comentarlo en el atril, en el estrado, viene o puede venir la inestabilidad. Y yo no quiero vivir en un país inestable, donde no voy a poder ejercer mi profesión, donde no vamos a poder tener certidumbre, seguridad jurídica. O sea, no queremos eso, y parece en algunos momentos que estamos abocándonos a eso como sociedad. Entonces, al final, y perdona que me extienda aquí, pero me parece importante, la tecnología tiene un papel claro en la mejora de la transparencia y en la lucha contra la opacidad. Y la erradicación de la opacidad en la gestión pública tiene un papel directo en la prevención de la desafección y, por lo tanto, en la lucha o en tratar de evitar la inestabilidad del sistema, que el sistema acabe llegando a puntos de inestabilidad. En general apalancados en figuras populistas, antisistemas, etcétera. Es un poco lo que tratamos muchas veces en Euskadigital. Hablamos constantemente de cuál es el papel que tiene la tecnología en la sociedad, y prácticamente cada vez que hablamos de algo le ponemos ese contexto, ¿no? De qué es lo que está aportando esto, o cuál es la visión importante de una herramienta o incluso de un problema, de una noticia que pueda salir en los medios, cuál es la parte importante para la sociedad, ¿no? Totalmente. Es que la tecnología es maravillosa, pero tiene la capacidad de hacernos esclavos, pero también nos puede liberar. Y estamos en un momento histórico en el que somos todavía capaces de decantar ese equilibrio. La tecnología nos puede liberar, al mismo tiempo que la tecnología también puede ser un instrumento de espiar, de perseguir, de negar, de cancelar, pero quiero pensar que estamos a tiempo de utilizarla positivamente, ¿vale? Sí, seguro que estamos a tiempo, y seguro que esa vía siempre está abierta, siempre que los que utilizamos la tecnología y los que hablamos de ella también sigamos por esa vía. Hablabas antes de seguridad jurídica. Una de las cuestiones que muchas veces lleva de cabeza a aquellos que buscan seguridad jurídica y que buscan comprender las leyes es meterse en el BOE, el poder buscar o encontrar algo dentro de esos textos que al final para muchas personas son importantes. Quizá en la época de la pandemia eran más porque todos estábamos un poco atentos a qué medidas se ponían en marcha, pero es prácticamente la base de nuestro ordenamiento jurídico actual, y en esa vía tú pusiste en marcha superboe.es un poco para mejorar la accesibilidad de esos documentos, ¿no? Sí, a ver, es un experimento que hice. Realmente estuve con aquello 15 días. No lo considero casi un proyecto, lo considero como un experimento, ¿vale? He hecho otras cosas que me han llevado muchos meses. En alguno de mis proyectos he estado más de un año trabajando. Superboe fue un experimento para intentar proponer alguna idea, ¿no? Pero en general, más allá del BOE, que es de lo que estamos hablando, están los boletines oficiales, que son importantísimos. Los boletines oficiales tienen además esa, como decía antes, presunción de veracidad. Por lo que está publicado en el boletín es oficial, por estar publicado en el boletín. Sin perjuicio de que luego pueda haber anuncios correctivos, ¿no?, de lo que se publica en el boletín. Pero bueno, he trabajado mucho, durante muchos años, desde hace, yo creo que casi 20 años, fíjate, con los boletines oficiales autonómicos, boletines oficiales como el del registro mercantil, que es para escribir un libro, lo que está pasando con el boletín oficial del registro mercantil, y también lo hemos podido hablar esta mañana, y por supuesto el boletín oficial del Estado, ¿no? Pero para mí me gustaría poner un ejemplo curioso, interesante, paradigmático de lo que está pasando, porque hay una brecha entre lo que la administración publica y comunica y luego lo que la ciudadanía al final consume. El lenguaje jurídico es una de las barreras, pero a veces simplemente es que la ciudadanía no está atenta, porque es difícil estar atento. Hay tanta información que es difícil, ¿no? Mira lo que me pasó hace 4 años, que es completamente estúpido, pero hice
una herramienta que lleva el Boletín Oficial de Cantabria a las redes sociales. Sí. ¿Vale? Esa herramienta, gracias a esa herramienta que filtra y elimina, digamos, la información más superflua y deja un poco lo que tiene más relevancia, por ejemplo, pues omite los anuncios de los ayuntamientos más pequeños, que esos siguen estando, por supuesto, en el boletín, pero no tienes por qué leerlos tú en las redes sociales. Pues esa herramienta me permitió consumir el boletín durante una temporada, porque de otra forma hay que ir a leerlo. Sí. Y yo lo que quería era que el boletín viniera a mí, no ir yo al boletín todos los días a ver qué es lo que han publicado, ¿no? Entonces es como encontré un anuncio que me llamó la atención y había una empresa en Cantabria que publicaba, una empresa en Cantabria, sí, que había donado 200.000 euros al gobierno de Cantabria. Y eso no llamó la atención de ningún periodista, no salió en ningún medio de comunicación, no preguntó por ello la oposición política y apareció publicado en el boletín oficial. Una empresa donaba 200.000 euros. Era una empresa desconocida en la región, una sociedad pantalla, porque estuve indagando y al final descubrí que era una sociedad pantalla dada de alta en una jurisdicción opaca en Edimburgo. Los datos no se publicaban en su totalidad y eso estaba construido de tal manera que sirviera como vehículo opaco para que no se supiera quién o quiénes estaban donando casi 250.000 euros al gobierno. Y nadie lo vio en la región. Yo vengo de Cantabria, como digo, es un sitio más pequeño, pero nadie lo vio. Y fue gracias a esta herramienta, gracias a poder utilizar la tecnología para filtrar, encontrar y traer la información, que pude visibilizar eso. Y claro, una vez más, como antes, llegó al Parlamento de Cantabria, provocó un debate, los periodistas ahora ya sí se pusieron a preguntar, etcétera. Luego, ¿qué oportunidad tenemos aquí la ciudadanía cuando hacemos un activismo sobre los datos públicos para visibilizar las cosas que están pasando y que nos pueden hacer tener un país mejor? En esa línea también, y por hacer referencia quizá a uno de tus proyectos que ha tenido más incidencia en Euskadi, en el País Vasco, hiciste una herramienta para analizar el gasto público en publicidad institucional en los diferentes medios del País Vasco. Efectivamente, esto se llama gobiernobasco.marketing, está en la web. Esto fue un proyecto muy interesante también, desde mi punto de vista. Yo disfruto mucho de lo que hago, la verdad es que me siento muy afortunado porque me lo paso pipa, ¿no? Con las cosas. A veces también me tiro de los pelos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hay una ley del 2010 que le dice al gobierno vasco que tiene que ser transparente con cómo gasta el dinero en los medios de comunicación, en las campañas institucionales. Pero la ley es bastante vaga y no define muy bien cómo tiene que hacer esa transparencia. Al final se limita a decir que el gobierno vasco tiene que enviar una vez al año una memoria al Parlamento. Desde mi punto de vista, hombre, no es la forma más eficaz de darle transparencia a la información pública. Hacia el ciudadano, sobre todo, pues tiene sus carencias, ¿no? Claro, cuando el gobierno quiere nos enteramos de las cosas, pero en este caso al final lo que hacen es construyen una vez al año un PDF de más de 200 páginas que tiene el detalle de cómo se gasta el dinero el dinero público del gobierno, de las diferentes agencias y estamentos y entidades y organismos del gobierno en los medios de comunicación, y ese PDF, que está hecho básicamente con un procesador de textos, se lo envían a los parlamentarios vascos. Los parlamentarios al final hacen lo que pueden con ello y en general es poca cosa, porque tú no puedes hacer un análisis. Tienes un montón, o sea, te ahogan en información y luego tú no puedes hacer un análisis con eso porque es un documento muerto, inerte, del que no puedes hacer nada, ¿no? Hice este proyecto que, como digo, se llama gobiernobasco.marketing, que lo que hace es algorítmicamente extrae la información de esas memorias institucionales que conseguí recopilar, y todo eso lo vuelca en una herramienta web donde tú puedes hacer una búsqueda y decir, oye, ¿cuánto se lleva, por ejemplo, no lo sé, el Diario Vasco, por ejemplo, o el Berría, o lo que sea, el medio que sea, o la cadena SER, o los 40 principales. Y entonces ahí sí ya tienes el desglose, que es lo que el gobierno no te da. Por el camino, además, fue divertido. Bueno, yo por lo menos me divertí encontrando y publicitando y visibilizando también todos los errores que había en la memoria, en las memorias institucionales, porque están plagadas de errores. Partidas mal sumadas, contratos que faltan, cosas que sobran, erratas, o sea, ¿no? Hay un montón de información que está mal traída. Nombres que no coinciden con el nombre, digamos, oficial del medio de comunicación. Sí, y hay que ir resolviéndolo prácticamente a mano, es lo que hice, algorítmicamente también, pero introduje una tabla de sinónimos para poder... para que cuando el gobierno vasco dice que ha entregado esto a DV, sepamos que es Diario Vasco, ¿vale? Porque eso igual, oye, no todo el mundo lo sabe, o cuando buscas Diario Vasco en una base de datos no te aparece lo que se ha consignado internamente como DV, porque es otro token, es distinto. Entonces, bueno, hice eso,
y bueno, fue un proyecto interesante para intentar darle más visibilidad y más transparencia a cómo se gasta el dinero público. Al final, en todas las cosas que hago, intento que haya una especie de razón filosófica, ¿no? ¿Cuál es la razón de hacer esto? Por una parte hay un reto técnico, que es a mí lo que me mueve fundamentalmente, pero por otro lado también se trata de decirle al gobierno que puede publicitar eso, puede transparentar eso de una forma más eficaz, y además que si lo hace un tipo en su casa, como lo hago yo, que el gobierno lo va a poder hacer muchísimo mejor. Luego la razón por la que no lo hacen no puede ser una razón de falta de recursos. Claro. Tiene que ser, pues, quizá inercia o quizá algunas otras cuestiones. Como decíamos antes, hoy has dado una charla en este Doc Summit donde pues hablabas de datos y de democracia. El título decía terapia de choque contra el miedo a la transparencia. ¿Crees que hay miedo o por lo menos cierto recelo a la transparencia en ciertas administraciones públicas? Sí, claro que lo creo. Pero lo creo porque lo he constatado, he podido palpar ese miedo, pero luego además la administración pública me invita mucho a ir a los congresos, a los foros de contratación pública, de administración pública, etcétera. Entonces, bueno, yo acudo porque creo que es la forma de cambiar las cosas, es hablarles a ellos, ¿no? Y ellos, en petit comité, después del congreso, después de la charla, me cogen por banda y me dicen, sí, es que tengo miedo a publicitar esto, tengo miedo a publicarlo, y si hay un error. Y claro, yo les digo, si hay un error, no pasa absolutamente nada. Claro. O sea, realmente no puede ser como se suele decir, que lo mejor sea enemigo de lo bueno. Publica lo que tienes y di que puede tener errores. ¿Cómo no va a poder tener errores? Claro. O sea, no seamos tan exigentes con nosotros mismos. Tampoco podemos pedirle imposibles a la administración pública, a la gente que está dentro de la administración pública. Publica lo que tienes, sé honesto. Cuando alguien te informe de que hay errores o datos u omisiones, trata de mejorarlo y comunícalo con humildad y con honestidad, y ya está. Pero lo que no puede ser es que, por si acaso hay errores, no publico absolutamente nada. No, hombre, no. Al final, la falta de información provoca, especialmente en el contexto histórico que vivimos ahora, que la ciudadanía se instale en esta posición de algo están ocultando, algo me están sustrayendo, algo está pasando mal, me estarán robando. Y claro, eso es lo que no podemos fomentar, lo que no podemos promover. En este miedo, en este recelo también hemos visto, has comentado que ha habido reacciones a tus diferentes proyectos por parte de la política. No sé si ha habido más que reacciones y a veces ha habido presiones, ha habido intención de que no publicases ciertas cosas o de que no las pusieses tan claras, ¿no? Porque me está quedando un poco la sensación de que los datos están ahí y las herramientas que has podido ir haciendo con tus diferentes proyectos lo que hacen es recoger lo que está ahí. Entonces, ¿has recibido alguna presión para quitar algún proyecto de en medio? A ver, yo intento hacer las cosas con cabeza, entonces al final conozco las leyes de transparencia, conozco la ley de reutilización de datos del sector público, y además esta reutilización vengo haciéndola desde hace muchos años, desde hace yo diría que unos 15 años más o menos que vengo haciendo diferentes actividades de reutilización de datos. Es verdad que ahora estoy a sangre y fuego, y en otras épocas, bueno, lo compatibilizaba con un perfil más bajo porque era empresario y tenía una empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una línea en las leyes, hay una línea que es la que separa lo legal de lo ilegal. Entonces, esa línea me cuido de no cruzarla nunca. Hay veces que estás muy cerca, porque las leyes a veces también tienen sus pegas y sus imperfecciones, y limitan lo que podemos hacer con los datos públicos, a veces de forma un poco irracional. Pero bueno, como digo, esa línea no la cruzo. Y bueno, he recibido, sí, sobre todo en el pasado, cuando empezaba, sobre todo, porque yo creo que cuando yo empezaba no se entendía muy bien. Y me da la sensación, personajes que pensaban que yo estaba movido políticamente para interferir o para intentar, de una forma subrepticia, pues atacar a unos y defender a otros o algo así. Bueno, ha pasado el tiempo, ya se ve que yo no hago eso, yo cambia el gobierno y yo sigo haciendo lo mismo, porque no me interesa, no se trata de darle munición a unos para atacar a otros, que cambie el gobierno, no, se trata de cambiar el sistema, es provocar un cambio sistémico, no un cambio de gobierno.
aquí o allá, y además como hago las cosas sin mirar quién es el alcalde, pues al final hago cosas en un sitio o en otro con los datos de aquí o de allá, y a veces le toca un color y otras veces le toca ponerse colorado al color político contrario, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya se entiende eso y se conoce, entonces ya no he recibido tanta presión en ese sentido como al principio, que sí fue incómodo, de una forma indirecta también. Y luego lo que sí sucede es que hay diferentes actitudes, ¿no? La actitud predominante que yo me encuentro en la administración pública es una actitud de temor, pero de humildad y de concordia, o sea, de comprender. Tenemos una buena sintonía, o sea, me escribe mucha gente de la administración y me dice que entiende y que agradece lo que hago porque trato de visibilizar cosas que ellos desde dentro a veces no se atreven o no tienen el altavoz. Es verdad que también me ha sucedido, pero es más minoritario, bastante más minoritario, que alguien se ofende. Y al final yo estoy tranquilo porque al final yo me puedo permitir contar chistes con las cosas que comparto porque como son datos públicos oficiales, el dato cuenta una historia. Luego si yo encima cuento un chiste, pues es simplemente por hacerlo más llevadero, y porque pienso que hay que llevar con sentido del humor estas cosas que si no serían muy densas, la administración pública, la contratación pública. Si lo abordamos desde una perspectiva netamente académica, nos morimos de sueño todos. Entonces hay que hacerlo de una forma distendida, de una forma un poco irreverente en ocasiones, ¿no? Y bueno, es verdad que hay alguna persona en la administración pública y en la política que se ha ofendido con las cosas que hago, pero es minoritario, como digo. ¿Alguna reflexión que nos puedas trasladar de la charla, de la keynote que has dado esta mañana? Bueno, yo he intentado que la charla tenga como corolario que tenemos un papel cívico como ciudadanía en intentar cambiar las cosas, en intentar provocar cambios positivos en cómo se están gestionando los asuntos públicos. Hacerlo sin partidismo, sin ideología dentro de lo que cabe, intentar hacer las cosas, como digo, para provocar que el sistema mejore, más transparencia, más datos, más rigor, y menos manipulación política, menos ideología, porque al fin está bien, las ideologías están bien, cada uno que piense lo que quiera, por supuesto, yo no voy a venir a decir lo contrario, pero lo que no puede ser es que la ideología ciegue a las personas y nos impida tomar decisiones racionales, porque cuando entra en juego muchas veces la ideología apasionada, pues tomamos las decisiones con el corazón más que con la cabeza, y eso no puede ser, ¿vale? Entonces, como digo, el corolario que he intentado que subyazca a lo que he contado hoy es que tenemos no ya la capacidad con los datos, con las redes sociales y con las leyes de transparencia de escudriñar y fiscalizar lo que pasa, sino que es también nuestra responsabilidad. Porque si no lo hacemos, creo que vamos abocados a un cambio en el sistema político y social en el que estamos instalados, que va a ser un cambio a peor. Y tengo miedo a eso. Esperemos que ese miedo no se cumpla y que efectivamente en todo lo que nos puede concerner, o concernir, mejor dicho, el sistema vaya mejor, porque al final el sistema que tenemos en España, ya dejando también un poco de lado la tecnología, hablando del sistema social y político, creo que es importante y que nos protege a muchos de muchas cosas que nos pueden afectar y que nos pueden hacer mucho daño, y la política pues tiene que estar para eso, también en el ámbito tecnológico, al servicio de las personas, en definitiva, ¿no? Ya para terminar, ¿qué te está pareciendo Doc Summit? ¿Qué impresión te llevas de este evento? A ver, estoy encantado, la verdad. Lo digo honestamente, si no, no te lo diría, ¿vale? Pero lo digo de verdad porque, claro, yo vengo de un sitio pequeño donde la escena tecnológica además es bastante pequeña, limitada, es natural. Yo vengo de Santander. Tengo la oportunidad, afortunadamente, de viajar mucho. Este año he viajado muchísimo y estar en muchos foros, espacios. Intento darle altavoz a esta idea que hemos hablado. Y claro, vengo a Bilbao y es una maravilla. Esto está lleno de energía. Y está lleno de personas haciendo cosas, está lleno de industria, de empresas también, está lleno de iniciativas. Y eso me encanta. Yo vengo enamorado de estos sitios. Hace poco también he podido estar en Barcelona, pasa muy parecido, pasa lo mismo. La verdad es que cuando vengo a Euskadi luego no me quiero marchar. Te lo digo de verdad. Bueno, bienvenido siempre eres. Millas quiere. Pues la verdad es que me alegro que te lleves esa buena imagen. Yo creo además
y creo que estarás de acuerdo conmigo en que Doc Summit es un evento que ofrece muchas cosas y muchas oportunidades y que merece la pena que en el futuro sigamos manteniéndolo y sigamos viendo cómo evoluciona y cómo avanza, ¿no? Totalmente, y además luego estoy completamente alineado con las personas con las que he podido hablar, amigos que hacía tiempo que no veía, otras nuevas amistades que estoy forjando aquí, estamos todos alineados. Y luego no hablemos ya cuando vamos al tema del software libre, de los datos abiertos, del código abierto también. Todo lo que hago está publicado en mi GitHub, pues si alguien lo quiere descargar, trabajar, continuar, modificar, republicar, está ahí. Pues también es una apuesta por el software libre que tenemos que reforzar y que tenemos que mantener. Jaime Gómez Obregón, de verdad te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros aquí en el Ciberchoco en Euskadi Digital. Teníamos muchas ganas de hablar contigo y seguramente si sigues haciendo más cosas seguiremos en contacto y seguiremos hablando de ello. El gusto es mío, muchísimas gracias a vosotros. Y muchas gracias también a nuestros espectadores, gracias también a la organización de Doc Summit que ha hecho posible esta entrevista y al equipo de Euskadi Digital que también ha puesto los medios para que se pueda hacer. Dentro de poco tendréis más Ciberchoco aquí, como siempre, en Euskadi Digital. Hasta la próxima, agur.